El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. El domingo pasado el Evangelio nos ayudaba a mirar a Jesús en esta relación que tenía para con Dios, con su Padre, la relación de Jesús con su Padre y la relación de Jesús con los hermanos también, con los demás. Y hoy podemos descubrir esta relación. Dice el Evangelio que Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche en oración. Fíjense, hay dos palabras que me llaman la atención. De noche suceden muchas cosas en Jesús. Todo de noche. Cuando lo apresaron, era de noche. Cuando Judas lo entregó, era de noche. ¿Sí? En distintos momentos, llegada la noche, Jesús se retiró a orar. Dice así el Evangelio en varios pasajes. Hoy dice que al anochecer también se retiró a orar. Pasó la noche en oración. Cuando amaneció, volvió primero con sus apóstoles, los eligió. Hoy el pasaje que escuchamos, eligió a los 12 apóstoles y después bajó más a la llanura. ¿Cómo es que eligió allí a los 12 apóstoles? ¿Habría más personas ahí o ya estaban solamente los 12? Sí, de entre sus discípulos eligió a 12. ¿Y los otros no se sentirían? ¿No dirían por qué a mí no me eligió? ¿Por qué no me tomó en cuenta? ¿Nomás eligió a algunos? Y esta elección, queridos hermanos, decía un escritor, que el que te cree, te crea, dice. Y Jesús creyó en estos 12 y los creó, los llamó apóstoles y los fue formando. Entre todos eligió a estos 12. Si pasó la noche en oración, es un momento decisivo.
va a elegir aquellos hombres en los que Él va a creer, en los que va a confiar. Y a quienes les va a confiar también su obra, que es la iglesia. Son los nombres concretos, no son personas así como quién sabe quiénes eran. El Evangelio da cuenta de que cuáles eran sus nombres. Ninguno se queda fuera, ni el que le traicionó. Y los llamó, dice, los eligió primero para que estuvieran con Él. Ese es el primer objetivo, llamarlos para que estén con Él. Solo así se puede formar el discípulo de Jesús. El apóstol solo se puede formar si se está con Él. O sea, hay que conocerlo. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo vive? Y los discípulos tenían que ver eso. Y a pesar de todo eso, pues una cosa es que uno lo aprenda con lo que ve, la mente, los pensamientos, algunas actitudes, y que permanezca así, es donde está lo difícil, la permanencia. Tan es así que no entendían muchas cosas y preguntaban cosas o se preocupaban por cosas que nada tenían que ver con el reino de Dios. ¿Quién va a ser el más grande en tu reino, Señor? Señor, muéstranos el camino, y eso nos basta, no sabemos dónde vas. Les he dicho que soy el camino, la verdad y la vida, y ustedes no creen. O el otro, muéstranos al Padre y con eso nos basta, Señor. Oye, ¿no te he dicho que el que me ve a mí ve al Padre? ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Y muchas otras cosas que no entendían, pensaban de otra manera. Al final, todos se fueron, todos lo abandonaron en la cruz. Y es hasta después de la resurrección cuando les confirma el llamado que les hizo. Les confirma que cree en ellos y que confía en ellos, y les confía precisamente su obra. Es entonces cuando ellos también deciden ahora cumplir con el mandamiento, el mandato misionero. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y serán capaces de dar su vida ahora. Ya no tienen quien les diga qué tienen que hacer. Era necesario que Jesús muriera para que estos le entraran duro. La experiencia de la vida, queridos hermanos, nos hace ver que a veces es necesario que alguien muera, para que entendamos otras cosas. Por ejemplo, aprendamos a amar a los seres queridos que tenemos. Pero es necesario que alguien se muera, alguien a quien amamos tanto, para que aprendamos eso. Pudiéndolo hacer de otra manera, Dios lo podría hacer de otra manera, que no sufriéramos tanto ante la muerte. ¿Sí? Sin embargo, es el camino que se ha elegido, porque solamente así nosotros podemos reconocer tanto que nuestros seres queridos hacen por nosotros. ¿Por qué nos duele tanto la muerte de un ser querido? Solo porque le queremos, no, porque le necesitamos. Pues ya nos dio todo lo que tenía que darnos. Jesús había dado a sus apóstoles todo lo que tenía que darles hasta que subió al cielo. Entonces su relación importante y permanente es en Dios. Por eso el apóstol San Pablo hoy en la primera lectura que escuchamos nos dice: hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos, permanezcan arraigados y cimentados en Él con la fe firme, como se lo enseñaron a ustedes,
y en continua acción de gracias. Vivan en Él, vivan arraigados en Él. El discípulo de Jesús, cuando se forma, vive arraigado en Él, cimentado en Él. Por lo tanto, dice, tengan cuidado que nadie vaya a engañarlos con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Y miren cuánta verdad tenía ya el apóstol San Pablo con esta enseñanza. Quienes no permanecen hoy arraigados en Cristo permanentemente, se han dejado ya arrastrar por estos razonamientos humanos y no han permanecido en Cristo, se han dejado engañar. ¿Cuántas teorías, doctrinas, ideologías están en contra del Evangelio, en contra de Jesús, en contra de lo que Él enseñó? Y son cristianos católicos, por lo menos tienen el nombre. Y San Pablo dice, vivan como lo que son, vivan como cristianos. No se dejen engañar por esas malas teorías erróneas. No es que tienen derecho, en los derechos de la mujer para abortar, teorías humanas y razonamientos humanos. No es que cada quien es libre y puede elegir uno el sexo o la orientación sexual que quiera. Teorías y razonamientos humanos al fin. ¿Sí? Y así podremos encontrar muchas otras teorías, como la cuestión de la fe es un acto privado de la persona. O sea, que sí practique su fe y que sea privado y que no lo diga abiertamente. No lo pueda andar predicando, mucho menos en instituciones, ¿no? Razonamientos humanos. Dice San Pablo, vivan como cristianos, arraigados y cimentados en Cristo, y que nadie los engañe. ¿Cómo hacerlo? Jesús ya nos muestra el camino. Pasar la noche en oración. O sea, todo tiempo permanecer arraigados en Jesús, no hay otra. Permanecer arraigados en Jesús. ¿No nos sentimos todavía elegidos por Él? ¿No nos sentimos llamados? Y si ya nos sentimos llamados, vivir como Cristo nos enseña, pues vamos a practicar entonces, o a poner en práctica nuestra vida cristiana anunciando el Evangelio. ¿Qué hizo Jesús después de esto? Curó a tantos enfermos que le acercaron. Había mucha gente ahí y dice, curó a muchos y expulsó a los demonios también. O sea, si ya el Señor nos llama, pues vamos a hacerlo. Pero veamos el primer paso, orar. Pasar tiempo en la oración constantemente. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos regale este don de la oración, no solo para sentirnos bien, no solo para decir sí rezo, sino para permanecer arraigados en Cristo primero, cimentar bien nuestra vida en Cristo. Estando ya cimentada nuestra vida en Cristo, Él nos va a ir formando también para la vida, para el testimonio, para el servicio, nos irá formando. Si nuestra vida no se transforma en servicio y en testimonio, no tendrá ningún sentido a veces hasta estar orando, porque pareciera ser que soy un estudiante, ¿verdad?, que va a la escuela y paso años y años en la escuela y nunca salgo. Hay a veces en las universidades unos que se la han pasado toda su vida estudiando, y hay otros que incluso buenos estudiosos, tienen licenciatura, doctorado, maestrías y todo, y no trabajan en nada. Se la han pasado solo estudie, pareciera ser que de nada les ha servido. Otros ni estudian tampoco, ahí van a las universidades, ¿verdad?, pero ahí están.
ya están viejos, no trabajan. Entonces, así puede sucedernos a nosotros como cristianos. Ir a la misa, comulgar, hacer oración, leer la palabra de Dios, pero no servir, no dar un servicio. Eso nos puede pasar. De tal manera que si va a venir la prueba, ¿qué vamos a hacer? Lo que hicieron los discípulos, correr, vámonos. ¿Sí? Cuando venga la persecución y entonces digan, tú eres cristiano, tú eres católico, crees en Dios. No, yo no. ¿Cómo que no? Si te veíamos que ibas a la misa. No, yo de veras que no, yo ni siquiera sé qué es eso. Igual que Pedro, cuando le dijeron, tú eres Galileo, también andabas con ellos. No, yo no. Y perjuró que no andaba. Y sin embargo, hermanos, Jesús creyó en ellos y los formó. Por eso, a pesar de nuestros abandonos de Dios, sigue creyendo en nosotros. Nos sigue amando y sigue confiando en nosotros también. Pidámosle que nos conceda la gracia de arraigar nuestra vida en Él, para que ya ni nos preocupemos a lo mejor tanto de un servicio, porque va a surgir solo de ahí. En cuanto estemos arraigados en Cristo, inmediatamente vamos a ir al servicio. Vean la vida de los santos, así es. Permanecen arraigados en Cristo y entonces se convierten en servidores. Estos santos jovencitos que acaban de ser canonizados, ¿por qué los canonizaron? A ver, este jovencito adolescente, Carlos Acuti, ¿por qué lo canonizaron? ¿Por qué es santo? Porque él aprendió a vivir arraigado en Cristo y dijo, y la Eucaristía es lo más grande, es una autopista para ir al cielo, la Eucaristía. O sea, ¿cómo hacer estas expresiones? ¿De dónde las sacó? O sea, el mejor camino para ir al cielo es la Eucaristía. Y luego, ¿nomás se quedaba con eso? No, empezó el servicio. ¿Y cómo lo hace este jovencito adolescente? Pues con lo que hoy tenemos, con las herramientas, con las redes sociales, ¿sí? Empezó a compartir los milagros eucarísticos, empezó a evangelizar con ello. Si él habla de la Eucaristía, dice, todos estos milagros eucarísticos que se han manifestado son palabra de Dios viva, que se hace realidad, que se ha manifestado de esta manera. Y con ello empieza a evangelizar. Pues pidámosle al Señor que nos conceda entonces arraigarnos en Él a través de la oración, y pues de ahí saldrá el impulso para servir a nuestros hermanos. Que así sea.